Bien, alumnos del primer año de secundaria, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Andrés y hoy día vamos a estudiar un tema muy importante, ¿no?, referente al curso de química. Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, química, justamente viene la interrogante. ¿Qué es la química? O sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿No? Bien, entonces como aquí claramente ya lo he detallado, dice que la química es la ciencia que estudia la materia, su composición, o estructura. Bien, la química, como todas las ciencias, es experimental. ¿Por qué dice que la química es experimental? Porque a través de la experimentación se va a poder observar, se va a poder demostrar las leyes de la química. Entonces, por esa razón dice que la química, como todas las ciencias, es experimental. Bien, entonces, ese es el concepto de la química. O sea, ¿qué es la química, no? Entonces, vamos a decir que la química estudia a la materia, sus propiedades, sus características, sus transformaciones. Bien, vamos a ir viendo que la química es una ciencia tan grande que está inmiscuida en nuestra vida diaria, ¿no? Está metida en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la química está relacionada con la bioquímica. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, vamos a hablar sobre el proceso de la fotosíntesis. Ustedes saben perfecto que la fotosíntesis, ¿no?, realizan los vegetales, las plantas. Entonces, miren, esta ecuación que ven aquí justamente es la ecuación de la fotosíntesis. Acá tenemos el CO2, dióxido de carbono. ¿Con quién reacciona? Reacciona con el agua y con la luz del sol. La luz del sol hace que el CO2 reaccione con el agua y se pueda obtener glucosa y oxígeno. ¿Por qué creen ustedes que la planta libera oxígeno? Ahí está, ¿eh? Está la ecuación de la fotosíntesis. Entonces, miren ustedes cómo la química interviene en las plantas. Así también intervienen los animales, en el hombre, ¿no? En este caso, en la planta con el proceso de la fotosíntesis. No se olviden que para que esto reaccione, acá tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber luz solar, ¿no? No se olviden que ahí tiene que haber luz solar. ¿Perfecto? Bien. Vamos a ver también de qué manera la química interviene en forma industrial. Nosotros, por ejemplo, utilizamos bastante productos industriales. Jabón, detergente, crema, pasta de dientes, etcétera, etcétera. Pero un ejemplo, ¿cómo sería? La producción del acero requiere varias reacciones. O sea, ¿cómo es que se puede lograr hacer el acero? Miren, acá tenemos el óxido férrico, ¿no? El óxido férrico reacciona con el monóxido de carbono y podemos obtener fierro puro más CO2. Mira, de esa manera, ¿qué cosa obtenemos? El fierro. Y luego, una vez que ya tenemos el fierro puro, podemos obtener el acero, ¿cierto? Entonces es una forma de cómo la química industrial nos ayuda, ¿ver? A ver, vamos a ver otro concepto importante que es la corrosión, ¿no? Muchos de ustedes están preocupados por la corrosión. Dicen, ¿no? ¿Qué será la corrosión? ¿No? ¿Han visto ustedes el aro de la bicicleta cuando está corroído, oxidado? Cuando una carrocería de un carro viejo también está oxidado, corroído. Entonces, eso en realidad, ¿qué cosa es? Eso en realidad es que ese metal, la carrocería o cualquier otro metal que contiene hierro o fierro, reacciona con el oxígeno del aire y con el agua. El fierro reacciona con el oxígeno del aire y con el agua y nos produce hidróxido férrico. Ahora, este hidróxido férrico también es conocido como herrumbre. Herrumbre. Es de color rojizo. Este herrumbre es de color rojizo, es lo que nosotros observamos ya como decimos, está oxidado, ¿no? Decimos, mira, está oxidado. Entonces, ese es el herrumbre. ¿Cómo se ha formado? De esta manera, ¿no? Entonces, vemos cómo la química interviene en nuestra vida diaria. Bien, vemos también cómo la química atmosférica, cómo interviene la química en la parte de la atmósfera. Vamos a ver. Por ejemplo, ustedes conocen esta fórmula, ¿no es cierto? Este es el oxígeno y este es el ozono. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando la luz del sol llega, sobre el oxígeno, sucede una serie de reacciones, ¿no? Rompe enlaces, se separan oxígenos y se forma este oxígeno que es el ozono y que justamente es la que protege de los rayos ultravioleta, de los rayos solares, ¿no? Entonces el oxígeno se transforma en ozono por una reacción a través de la luz solar. Otro ejemplo sería este, miren. Acá tenemos el óxido de azufre, o más conocido como el trióxido de azufre. Es un gas muy contaminante, ¿no? Que se emanan de las grandes industrias, ¿no? Las grandes industrias liberan SO3. Este SO3, cuando es expulsado al medio ambiente, reacciona con vapor de agua que se encuentra en las nubes y forma el ácido sulfúrico. Y este ácido sulfúrico, cuando se mezcla con el vapor de agua de las nubes, forma la lluvia ácida. Entonces, de esta manera vemos cómo se forma la lluvia ácida. La lluvia ácida. Ahí está. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo, ¿no?, cómo la química interviene en nuestra vida diaria. Bien, pero para poder entender mejor, vamos a ver cómo es que la química se divide, ¿no? Vamos a ver en este cuadro, en este mapa conceptual, vamos a observar cómo la química se ha dividido. Dice, división de la química. Ya. La química se divide en tres grandes grupos. La química se divide en tres grandes grupos. La química general, la química descriptiva y la química aplicada. Bien, la química general, ¿de qué se encarga? ¿No? La química general se encarga de todo el aspecto general de la química, ¿no? De las reacciones, de las transformaciones de la materia, ¿no? ¿Ya? Pero la química descriptiva y la química aplicada la podemos detallar de la siguiente manera. Por ejemplo, la química descriptiva se divide en tres ramas. La química inorgánica, la química orgánica y la química analítica. La química inorgánica, ¿qué estudia? Estudia los elementos químicos. La química inorgánica estudia los elementos de la tabla periódica, ¿no? Al azufre, al nitrógeno, al oxígeno, al potasio, la clasifica, etc., ¿no? Y la química orgánica, ¿qué estudia? Estudia los compuestos que provienen de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la química orgánica podemos estudiar de repente a las grasas, a los lípidos, ¿no? Dentro de la química orgánica, por ejemplo, podemos estudiar, acá lo voy a colocar, a los elementos organógenos. ¿Quiénes son los elementos organógenos? Acá los estoy colocando, acá también ahí. Los elementos organógenos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Esos son los elementos que estudia la química orgánica. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y luego tenemos la química analítica. La química analítica se divide en dos. La química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. O sea, se divide en dos. Bien, y por último tenemos la química aplicada. Miren jóvenes, la química aplicada se divide en fisicoquímica. Fisicoquímica. ¿Qué es la fisicoquímica? Estudia la relación entre la materia y la energía. Relación entre la materia y la energía, la fisicoquímica. La radioquímica estudia los elementos radiactivos, ¿no? A los elementos, por ejemplo, el radioisótopo de cobalto 60, uranio, radio, polonio, son elementos radiactivos. Entonces la radioquímica se encarga del estudio de los elementos radiactivos. ¿Qué estudiará la petroquímica? Miren, la petroquímica estudia a los compuestos que provienen, a los elementos que provienen del petróleo, ¿no? Por ejemplo, el gas metano, el gas propano, etcétera, etcétera. La farmaquímica estudia justamente a los medicamentos, ¿no? A la analgina, mejoral, a desenfriolito, alimentos que lo podemos obtener en la farmacia, farmaquímica. La bioquímica estudia los elementos que están dentro de un ser vivo.
¿no? Y las transformaciones que hay en un ser vivo, bioquímica. Y la astroquímica estudia a los elementos que forman el universo, ¿no? De qué está formado una estrella, de qué estará formado un meteorito, de qué estará formado un planeta. Entonces, señores, esta es la división de la química en forma resumida. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí vamos a ver, ¿no? El desarrollo, ¿no? de la química y de su división. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte, y a ustedes van a tener que desarrollar las actividades de su boletín y luego presentármelas. Entonces, jóvenes, muy buenos días, gracias por su atención.